Bien, vamos a otros temas. Este jueves se va a concretar una nueva reunión entre los partidos políticos para poder definir cómo va a continuar el itinerario constitucional. Ya hay primeros acercamientos en materia de paridad, cómo será también electo el organismo a cargo de esta tarea, pero desde Chile Vamos afirman que aún no hay nada zanjado. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña la presidenta de Evópoli, Luz Poblete. Muchísimas gracias, Luz, por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Carla. A ver, ayer se dio toda una confusión, porque desde el oficialismo, incluso desde el gobierno, había harto optimismo de que ya había ciertos puntos zanjados y se vio como que Chile Vamos retrocedió en esos acuerdos zanjados. ¿Qué fue efectivamente? ¿Nunca llegaron a concretar acuerdos? Se hablaba de 5 puntos incluso. Sí. No, tú lo dices muy bien, hubo acercamientos, ha habido mucha voluntad, ha habido buena disposición, llevamos solo 2 reuniones después de una tremenda derrota que tuvo la opción apruebo, que recordemos ha sido la opción que empujó, que apoyó, por la cual trabajó también el gobierno. Entonces lo que ayer molestó a Chile Vamos, y por eso sacamos esa declaración, era hacer que el gobierno anunciara un acuerdo con detalles de la voz de su vocera, Camila Vallejo, sin nosotros ni siquiera haber zanjado efectivamente en un acuerdo. Cuando nosotros hablamos de acuerdo, hablamos de algo que esté firmado, que tenga sus detalles, que sea de cara a la ciudadanía y que lo anuncie quien corresponde que lo anuncie, que ha sido esta mesa de trabajo que, como digo, ha tenido una súper buena disposición y ha tenido acercamientos y ha declarado y manifestado ciertas voluntades respecto de principios generales por los cuales empezar a trabajar. Ya, pero ayer igual se le preguntó, no sé, al presidente de la Cámara de Diputados y también dijo, bueno, vean, en las horas posteriores a que nosotros terminamos de conversar, salieron personeros de Chile Vamos diciendo que efectivamente había un acuerdo. Entonces ellos lo leyeron como un retroceso de Chile Vamos. Tú me dices que no, que en el fondo nunca retrocedieron, sino que nunca dieron por zanjado un acuerdo. Exactamente. Y un acuerdo, esa es la efectivamente, diferencia. perdón, cuando dicen es que tiene que estar firmado, efectivamente es que alguien le pone una firma, un documento, ahí recién vamos a poder considerar. Exacto, que hay un acuerdo. sí, porque hay conversaciones y hay muchos detalles todavía por zanjar y llevar a ese acuerdo. Es como un poco emular lo del 15 de noviembre, ¿no? Hasta que no estuvo el documento de una página y media donde hay ciertos principios y marcaron un camino respecto de ese proceso constituyente que concluyó con los resultados que vimos el 4 de septiembre. Bueno, esto es lo mismo. Yo creo que primero hay que bajar la pelota al piso. Partiendo por el gobierno, que pareciera ser que no hubiese pasado nada, no hay una autocrítica, no hay una asumir esta derrota, dar el vuelco que tiene que dar su gobierno, su mismo programa, dado los resultados de cara a la ciudadanía, ya ni siquiera hacia la oposición o hacia la política, sino que de cara a la ciudadanía. Entonces, lo que llama la atención es que sea el gobierno que anuncie un acuerdo que está en pleno desarrollo. A eso quiero ir. ¿Qué es lo que les molesta? Que en el fondo lo que el gobierno dice que es un acuerdo no es un acuerdo, que el gobierno, a juicio de ustedes, debería mantenerse al margen. Al comienzo, la nueva ministra de SECPRES, Analía Uriarte, había dicho que el gobierno no iba a comentar materias constitucionales porque más bien se iban a dedicar a mirar esto, a conducirlo en el rol que le corresponde al gobierno, pero no a abocarse al tema constitucional porque también hay una agenda de gobierno que hay que seguir. ¿Qué es lo que molesta? ¿Que no son esos puntos? ¿Que se oficializa antes de tiempo? ¿O ustedes quieren que el gobierno se quede al margen y que tenga un rol más neutral en lo que venga como nuevo proceso constituyente? Es que son un poco de las 3 cosas. Nosotros tuvimos toda la disposición ahí a conversar con el presidente Boric la semana pasada, a 2 días recién de haber tenido un resultado tan contundente, el cual nadie lo esperaba, el cual todos debemos hacer un análisis de qué es lo que significa ese 62% respecto del rechazo. Entonces, le pedimos expresamente al gobierno, primero porque el presidente lo manifestó, dijo, yo no voy a ser, el gobierno no va a ser protagonista de este proceso, estará a disposición, por supuesto, de colaborar a través de su ministra de SECPRES, pero me tendré que dedicar, y es lo que le pedimos todos, ¿verdad?, a gobernar y hacerme cargo y atender las urgencias sociales que hoy día nuestro país enfrenta. Entonces, ver a una semana, cuando al día siguiente ya trasladado el tema constitucional al Congreso, que es donde corresponde zanjar al menos la hoja de ruta, y ver que sea el gobierno el que salga a anunciar formalmente algo que no está oficializado, algo que efectivamente está recién en conversación. Tenemos 2 reuniones donde los cuales ni siquiera hemos definido el mecanismo de trabajo para hacerlo más ágil, porque somos 45 personas que estamos metidas dentro, y un poco más incluso, los 16 partidos con representación parlamentaria, con su presidente, sus jefes de bancada, y lo que nosotros proponíamos con Chile Vamos a decir, hey, momento, prudencia, tranquilidad, pongamos la pelota al piso,
mostremos la voluntad de avanzar en este tema. Hay hartas coincidencias, eso es verdad, pero no todos los partidos presentan el mismo mecanismo. Nosotros mismos, como Evópoli, hicimos una declaración el día viernes, pero es la postura de Evópoli, que tenemos que trabajar, profundizar, llevar un documento con propuestas concretas y claras con Chile Vamos para poder llevar a esta mesa de trabajo. Entonces sí, molesta el que no haya cumplido su palabra, primero de quedarse al margen o tener un rol secundario de colaboración, de apoyo, y siendo la vocera de gobierno, lo que representa además la vocera de gobierno, dando anuncios, muchos de ellos con elementos que ni siquiera han sido puestos sobre la mesa. Ya, ahora, aquí usted dice, hay que analizar lo que pasó, por qué fue la derrota, el gobierno también tiene que hacer su parte, pero aquí cada uno analiza en realidad desde su propio punto de vista. Hemos visto unas teorías además bien particulares para cada uno tratar de tener la razón, incluso así lo decía la vocera relativa a otra cosa, pero algunos han visto que aquí también en esta lógica de poner la pelota en el suelo, de esperarse un poco después de lo que pasó ayer, podría haber cierta voluntad de mantener cierta dilación en el proceso, que esto se demore un poco más, que la derecha está tratando de condicionar al gobierno, que por qué la derecha va a tener que condicionar la agenda del gobierno, si en el fondo tampoco a ciencia cierta se puede interpretar que la gente le haya dicho al gobierno que tiene que cambiar su programa de gobierno. ¿Qué le contestaría a usted a aquellos que ven eso como falta de voluntad desde ustedes como oposición cuando les dicen, ojo, aquí tampoco es un triunfo de la derecha? Y eso pareciera ser luz que estamos de acuerdo, ¿no? Este es un triunfo bastante más transversal que de la oposición. Mucho más transversal, lo dijimos durante la campaña, que se la entregamos a la ciudadanía. Ellos fueron los que empujaron el proceso, fueron los que fueron protagonistas en la campaña, por lo menos desde el lado del rechazo, y son a ellos también los que tenemos que escuchar. Hacer un análisis de un 62% de los votantes, además con voto obligatorio, que sabemos que son más de 8 millones de personas, no es fácil y nadie se puede atribuir ni el triunfo, y nosotros queremos ser claros en eso y humildes también. Bueno, lo mismo le pedimos con mayor razón a quienes fueron derrotados en ese plebiscito, porque aquí varios analistas, no somos los únicos, hay una mezcla de cosas y de componentes. Esto es multifactorial. Efectivamente, hubo un rechazo contundente al texto, pero ese texto representa una visión de país y un proyecto de país que está plasmado en el programa de gobierno del presidente Boric. Ellos mismos dijeron durante la campaña de que era importante zanjar el tema constitucional, que la aprobación de ese texto los ayudaba y facilitaba en la implementación de su propio programa. No lo dijimos nosotros, no fue un análisis, fue algo explicitado por ellos. Entonces yo me pregunto, a una semana recién de acabado este proceso, ¿no tendrán que ellos bajar la pelota y realmente preocuparse de gobernar cuando tuvieron paralizado prácticamente al país, al Congreso, respecto de la espera de este resultado? Entonces ahí es donde está la molestia. Creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables y llegar y trasladar eso a un mecanismo como si fuera el correcto, el perfecto, cuando todavía hay muchas cosas que tenemos que mirar de cara a la ciudadanía, de la opinión pública respecto a cuál será el mejor mecanismo para darle continuidad. A ver, para entender, ¿no está zanjado entonces que vaya a ser una nueva convención? ¿Hay dudas todavía o en Chile Vamos hay cierto consenso de que esto sí debería ser un órgano electo 100% eventualmente, como ya lo fue? Algunos consideran que el plebiscito de entrada mantiene ese primer mandato, ¿no? De decir, queremos que sean representantes de la ciudadanía y no el poder constituido el que busque un texto constitucional que ahora sí quede bien hecho, que nos convoque a todos y etcétera. Nosotros hemos sido claros y lo hemos dicho en todos los, tanto antes de la campaña, durante la campaña, la noche de la campaña, de que estábamos por darle continuidad al proceso constituyente. Y para eso requiere primero una reforma de la Constitución actual para darle viabilidad, que es el famoso artículo 142, ¿cierto? Y creo que es importante avanzar en eso para efectivamente bajar la pelota y decir. Y lo otro que también se ha explicitado como Chile Vamos, y Evópoli ha ido más allá con su declaración del día viernes, es que debe haber participación ciudadana. Incluso cuestionamos que sea ese nombre, no lo dice solo Chile Vamos, sino que varios personajes dicen, quizás no deberíamos llamarle ni siquiera convención, para que no quede duda en la ciudadanía que no vamos a cometer los mismos errores de diseño y de proceso que ocurrió y que también fue uno de los factores, convengámoslo, no es solo el texto, sino que también el proceso y ese diseño que fue plasmado en el texto que fue rechazado el día domingo. Como también yo creo que aquí hay un voto, insisto, no podemos decir que el 62% vota de esa manera porque cada uno tuvo su razón para rechazar, ¿verdad? Múltiple. Pero sabemos que también está involucrado ahí la gestión del gobierno y el programa de gobierno, porque ellos mismos hicieron esa relación directa
entre la convención y su proceso, su contenido en el texto y del programa del presidente Boric. Ya, yo sé que hay una palabra empeñada y entiendo que toda la voluntad es cumplirla, que es ahora sí tener una constitución para todos. Se dijo esto en campaña muchas veces desde la derecha y otros más, y entiendo que están en eso. Pero la pregunta es con cuál vía, con cuál mecanismo llegar a tener este nuevo texto. A veces a lo mejor mete un poco de ruido también escuchar a republicanos que van desde el no cambiemos la constitución actual, que no sé si ahí queda muy desmarcado del resto de Chile Vamos y si ustedes en el fondo lo dejan eso como algo aislado o tiene algo de eco, u otros que dicen ya, ok, cambiemos la constitución, pero que sea un panel de expertos, o que sea el Congreso, que no sea personas, porque podemos repetir una fórmula que en esta oportunidad fracasó. De hecho, la CADEM, dentro de las razones por las que las personas votaron rechazo, la primera razón era por el desempeño de los convencionales. O sea, había también un cuestionamiento a las personas que tuvieron que redactar el texto. ¿Está en duda todavía el mecanismo? ¿O ya es mayoritario que tiene que ser una nueva convención? Hay acercamientos y ha sido más mayoritario porque nos escuchamos todos la voluntad de continuar el proceso constituyente y que debe haber participación ciudadana electa democráticamente. Ya, o sea, se descarta el mantener la constitución actual, como dice Republicanos, eso no queda. Republicanos tuvo su postura, ha sido claro y consistente en esa postura que no tiene que ver con la postura de Chile Vamos, que es una coalición que la representan 3 partidos. Ya, por eso. Y por otro lado, hay otros partidos que han declarado que el mecanismo, que no lo demos por descartado, porque insisto, las conversaciones recién comienzan, que es el plebiscito de entrada. Entonces me parece que es una falta de respeto y de prudencia de que si estamos en esta mesa y hay otros partidos que obviamente no son la mayoría. El Partido de la Gente también. El Partido de la Gente dijo en la reunión de ayer que iba a esperar su encuesta online, su consulta digital, claro, porque ese es su modo de funcionamiento. Como también hay otros partidos que están en plenas conversaciones internas, porque aquí los votos tienen que estar al menos en un 4/7 para poder hacer ese cambio constitucional y poder hacer todos los artículos que permitan la viabilidad del proceso que elijamos y el mecanismo que se negocie. Y hay distintas proporcionalidades dentro de esas fuerzas para poder tener esos votos. Entonces, si hay duda de algunos parlamentarios, y no hablo solo de nuestro sector, sino que también puede ser de otro sector, hay que tener esas conversaciones. Así es la democracia, para poder leer bien. La voluntad de Bópoli está, la de Chile Vamos también de avanzar, lo han dicho sus presidentes, no quiero usar sus palabras, pero lo han dicho explícitamente, que debe haber participación ciudadana, pero no podemos hablar de acuerdo hasta que no estén los detalles de aquello, porque también tenemos que responder a una ciudadanía que está desencantada, desilusionada de la política, de los políticos, del Congreso. Entonces, hay que manejar muy bien también esas expectativas, porque no tenemos otra oportunidad, Carla. Sí, esta es la segunda y la última, y tenemos que hacerlo bien y no cometer los errores. Así que créeme que la presión es grande. Nadie quiere un fracaso nuevamente de un proceso que significa invertir tiempo, recursos, y hay que cerrar el ciclo. Creo que es sano para nuestra sociedad. Sí, y además que lo que podríamos decir, Luz, que mayoritariamente, efectivamente, lo que se impuso es que la gente quiere una nueva constitución y que ojalá sea lo más representativa y lo más unitaria, participativa también. Ya, pero ¿cuánto tiempo puede tomar este acuerdo? Porque en el fondo también aquí ha habido algunos que dicen es que esto tiene que ser rápido, tampoco se puede seguir extendiendo la incertidumbre. Hay otros que ponen como horizonte de tiempo una fecha muy simbólica que son los 50 años del golpe. Yo no sé si eso tiene asidero o no tiene asidero. La pregunta es qué tan apurados o qué tanta pausa, porque partimos después del plebiscito con mucho apuro y hoy día tengo la impresión de que está más reposado y dicen no, y empieza a haber cierto realismo de que de acá, no sé, a un año, se lo escuché decir a la presidenta del Partido Socialista, incluso es muy difícil tener una nueva constitución. ¿Cómo ve usted el tiempo y el tema de los plazos? La ministra del Interior había dicho que quería bailar cueca, o sea, pasado mañana, con el acuerdo cerrado. Eso claro, hoy día parece muy difícil. Muy difícil porque además, de nuevo, ¿por qué interviene el gobierno cuando habíamos quedado, y eso lo conversamos con el presidente de la República, lo tomaron como un pauteo eso? Claro, que no intervengan en una materia que está en manos del Congreso y de todas las fuerzas políticas que participaron, más allá de incluso de la opción, que nosotros tenemos toda la disposición, si bien no nos atribuimos el triunfo, pero tenemos una responsabilidad mayor quienes votamos por el rechazo y comprometimos la continuidad de ese proceso. Entonces, si bien es sin pausa, pero sin prisa, porque hay que hacerlo bien, es que pongamos la pelota al piso. ¿Qué cosas de plazo hemos hablado que yo creo que también hay grandes coincidencias o acercamientos? A ver. Es que, primero, no debe toparse con otro proceso eleccionario que viene el año 2024. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo que durante el próximo año y antes de que termine el año, tenemos que tener nuestra Carta Magna, ojalá representativa de todo, ojalá con un amplio apoyo,
para poder cerrar este ciclo constitucional, porque creemos que es importante cerrarlo así. Perdón, ¿el amplio apoyo significaría un voto obligatorio? Un voto obligatorio, Eso estaría en como plebiscito, zanjado. en Plebiscito de plebiscito, salida con voto sí, obligatorio. claro. Creo que esas son cosas que son evidentes. Que además funcionaron esta vez. Funcionó con una amplia mayoría, inédita para todos, incluso en nuestra historia de voto obligatorio, y creo que eso sí estamos en un amplio consenso respecto de eso. Eso tiene que quedar por escrito y tenemos que tratar de avanzar lo antes posible, pero con mucha responsabilidad, con rigurosidad, con seriedad. Incluso nosotros mismos estamos en la conversación, tanto interna de nuestros partidos, para poder ver cuál es la mejor propuesta que vamos a llevar a esa mesa. Tenemos que consensuarla también con nuestra coalición, que la está trabajando cada uno. Nosotros dijimos, nos vamos a abocar al 4 de septiembre. Después de eso, comprometiendo la continuidad del proceso. Eso estaba dicho. Pero luego del 4 de septiembre, estamos recién a una semana, nos vamos a abocar de lleno a poder llegar al mejor mecanismo, a la mejor fórmula y la más coincidente, porque también tenemos que escuchar a la ciudadanía en esto. Ellos no se quieren quedar fuera, pero también como nos piden participación ciudadana, también tenemos que considerar, y es algo que nosotros hemos propuesto también, es el tema de la participación de expertos, ¿verdad? Y en eso hay que definir sus perfiles, ver cómo se va a elegir, cuáles son los tiempos en que va a manejar, cuál va a ser el rol, y eso no está ni cerca de estar zanjado. Ya, y eso no está ni cerca de estar zanjado. Y para ir finalizando, ¿cuándo cree Luz Poblete que debiésemos tener un acuerdo con todos los puntos zanjados y firmados? Hoy día se ve cercano, se ve lejano. No va a ser para bailar cueca el fin de semana, no va a ser tomando en cuenta lo que ha planteado el gobierno, me queda claro, porque a ustedes no les ha gustado esto de que los pauteen, o ustedes lo sienten así, pero ¿cuándo ya podría haber un acuerdo firmado, zanjado, con las reglas del juego como claras para saber más o menos cuándo deberíamos tener una constitución? Hay otro elemento que no teníamos considerado, que fue el anuncio que hace el CERVEL de decir, mira, vemos difícil que este año pueda haber una sí, bueno, lo había dicho el CERVEL, ¿eh? Claro, que necesitaba 115 días para cerrar todo el proceso 120, anterior, o 125, 120. Sí, 125, entonces, claro, todas esas aclaraciones también son importantes para poder elecciones ya sería el próximo año. elaborar un itinerario realista, insisto, sin pausa y sin prisa. Entonces, no voy a ser yo, como presidenta de uno de los partidos que está sentado en la mesa, de poder definir. Lo que sí sabemos es que tiene que ser breve, que tiene que ser claro, que tiene que ser contundente el acuerdo a nivel transversal, sabiendo que a lo mejor no todas las fuerzas vamos a estar 100% de acuerdo en todos los elementos, pero por lo menos hacerlos con rigurosidad y con mucha responsabilidad. Ya, pues nos vamos a quedar atentos, porque parece que tampoco podemos decir en un mes, en 15 días, vamos a ver cuándo finalmente... las sogas al cuello. Vamos a ver cuándo se logra cuajar esa fórmula entre sí, todos los representantes que están sentados en esta mesa, y también cómo se van a ir entendiendo ahí con el gobierno. Muchísimas gracias, Luz Poblete, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Carla. Que le vaya muy bien. Gracias. Vamos a una